Buen día, ingeniero. A continuación presentaré la fase 2 del proyecto y el parcial uno de Electrónica Digital uno, presentado por los estudiantes Carlos Mario Mendoza Torres y quien le habla, Darmilo Freytabaco Morales. Este parcial lleva como nombre Sistemas y Diseño Combinacional, Ciudades Inteligentes, Smart Cities. Para nuestro caso, lo que se ha venido realizando es el semáforo inteligente. Entonces ahora presentaré el índice, el cual lleva todas las secciones que se presentarán en este video. Primero tenemos el planteamiento del problema, luego el diagrama de bloques, la explicación del código, la simulación del código, el funcionamiento ya total en la maqueta y las conclusiones a las cuales hemos llegado de lo que se realizó. Entonces, para el planteamiento del problema, se pedía diseñar e implementar en la FPGA un circuito combinacional utilizando multiplexores, demultiplexores, codificadores, decodificadores, comparadores y otros circuitos lógicos aritméticos para identificar el número de vehículos en cada sentido y mostrar estos en displays 7 segmentos. Luego, determinar qué sentido tiene mayor número de vehículos para dar prioridad al que tenga más vehículos. Y que si en un caso llegan a tener igualdad de flujo vehicular, dale prioridad a alguno de los dos. Luego, calcular y visualizar en un display 7 segmentos el número total de vehículos que hay en los dos sentidos, ya sea norte-sur o oriente-occidente. Y por último, detectar cuando haya un estado de emergencia o pase por alguno de los carriles una ambulancia, la cual se mostrará en un display 7 segmentos con una letra E. Continuando con la explicación, ahora voy a explicar el diagrama de bloques, en el cual vamos a obtener dos sumadores para representar la suma del número de vehículos en cada sentido, ya sea el sentido norte-sur o oriente-occidente. Entonces voy a explicar solo el de norte-sur, ya que el de oriente-occidente es exactamente lo mismo. Entonces en este sumador vamos a tener como entradas la densidad elevada, alta, media y baja, las cuales al pasar por el sumador va a tener una salida de 3 bits, que para el sumador uno esta salida la nombramos X y para el sumador 2 la nombramos Y. Entonces, ya con la salida del número de vehículos en 3 bits, esta pasa por un decodificador, el cual va a tener una salida de 7 bits, para así poder mostrar en nuestro display 7 segmentos el número de vehículos en este sentido. Em, Antes de directamente pasar a la entrada de nuestro display de segmentos, se utilizó un multiplexor 2 a 1. Esto para cuando este no esté activo, muestre el número de vehículos en el sentido. Y cuando esté activo, muestre el estado de emergencia en el carril. Este se va a activar o desactivar con un switch, el cual va a ser el de la FPGA, el cual, como ya dije, va a mostrar nuestro estado de emergencia si este multiplexor 2 a 1 está activo. Para el caso del sumador 2 o de la entrada de nuestro carril oriente-occidente va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ya con las dos salidas del sumador uno y sumador 2 que se nombraron X y Y respectivamente, entonces estas dos salidas van a venir a nuestro tercer sumador, el cual va a tener una salida ya no de 3 bits, sino de 4 bits, ya que ya no el máximo número no va a ser 4 sino 8. Por lo tanto, vamos a necesitar una salida de 4 bits. Nuevamente, esta salida que nombramos Z del sumador 3 va a pasar por un decodificador, el cual va a tener una salida de 7 bits para poder mostrar el número total en nuestro display 7 segmentos. Ya con esto se implementó un comparador para dar prioridad a uno de los dos carriles. Entonces, en este caso, nuestra entrada del comparador A va a ser la salida X, o sea, va a ser la que entra a nuestro comparador, la cual la X representa la densidad norte-sur y B va a ser nuestra densidad oriente-occidente. Entonces, cuando eh, A o la densidad de flujo norte-sur sea mayor a la de oriente-occidente, va a dar prioridad a nuestra densidad norte-sur. Sin embargo, cuando la densidad oriente-occidente sea mayor a la de norte-sur o ambos carriles tengan igual densidad de flujo, va a dar prioridad al sentido oriente-occidente, como podemos ver acá. Entonces, en esta parte se utiliza un comportador, ya que como estamos dando prioridad cuando
ambos sentidos tienen la misma densidad de flujo, entonces lo que se hace es sumar las dos salidas para que, con la compuertador, para que ya sea que cuando el sentido oriente-occidente sea más alto o que que el sentido norte-sur o sean iguales, entonces sí o sí se active la prioridad en el sentido oriente-occidente. Para la implementación de este código se implementaron las siguientes librerías: IEEE stdlogic e IEEE numeric. En nuestra entidad semáforo eh, implementamos las siguientes entradas y salidas. Las entradas se componen de un solo bit, los cuales representan la densidad elevada, alta, media y baja para el sentido norte-sur y oriente-occidente, así como dos interruptores los cuales simularán el paso de un vehículo de emergencia tanto para el sentido norte-sur como oriente-occidente. Para las salidas, estas serán evidenciadas en un display siete segmentos, los cuales estarán la densidad norte-sur, densidad oriente-occidente, la densidad total, que será la suma de estos dos, y este que colocamos como densidad null, que fue implementado para apagar uno de los displays de la FPGA y así no causar confusiones visuales en la representación de los datos obtenidos. Estos serán de una salida de 7 bits. De igual forma, estamos usando dos indicadores para la densidad oriente-occidente y densidad norte-sur, los cuales se evidenciarán según cuál tenga la vía en caso de que alguno de los dos flujos sea mayor o sean iguales. Para la arquitectura vamos a usar la arquitectura behavioral, en la cual, antes de empezar con el begin, vamos a nombrar nuestras señales, las cuales se pudieran evidenciar en el bloque, en el diagrama de bloques presentado anteriormente, entre las cuales está la señal XY, que va a ser de 3 bits, las cuales van a ser las salidas de nuestros sumadores, la señal Z, que va a ser la salida de la suma de nuestros dos sumadores, la cual nos va a dar el número total de densidad vehicular, y estas señales que van a ser tanto SEC0, SEC1, SEC2, SEC3, que fueron explicadas anteriormente, que serán de las salidas de los decodificadores de 7 segmentos, de los decodificadores de 7 segmentos. Primero vamos a empezar a realizar nuestro primer bloque, el cual es el sumador de densidad norte-sur, para lo cual vamos a hacerlo mediante procesos, en los cuales colocamos nuestras variables. En este caso va a ser los sensores de densidad elevada, alta, media y baja del norte-sur, y en la cual nuestra variable de temp conteo va a estar en un límite entre 0 y 4, la cual va a iniciar en 0, y si se detecta un cambio en nuestro sensor, va a ir sumando 1 consecutivamente, para que así nuestra señal Z, que era nombrada anteriormente, nos dé el valor que va a tener en ese sentido. Este caso se repite para el sentido oriente-occidente. También con su salida, que va a ser la señal Y. Para el sumador 3 va a tener tanto la entrada X, que fue la que salió de nuestro sentido norte-sur, como Y, que fue la que salió de nuestro sentido oriente-occidente. Y esta nos va a dar nuestra variable Z, la cual nos va a dar la densidad total vehicular. Ahora tenemos que usar un decodificador, el cual nos va a dar nuestra variable entrada, que era tanto X, Y o Z, nos la va a traducir al número que se necesita para expresarlo en nuestros displays de 7 segmentos. Como tal, podemos ver que cuando nuestras entradas sean 000, de 3 bits, como se había nombrado anteriormente, nuestra salida en el display será reflejada por el siguiente número de 7 bits, el cual corresponde al número 0. Así se consecutivamente hasta llegar al 4, ya que pues es lo que necesitamos demostrar tanto para el sentido norte como para el sentido oriente-occidente. En otros casos, estará apagado. Para el bloque 5 del decodificador 2 será exactamente igual que el que se evidenció anteriormente. En cambio, para el decodificador 3, el cual es total, ya vamos a ver que ya no tenemos 3 bits, sino 4 bits. Y pues tendrá también su suma consecutiva del 0 hasta el 8. Ahora necesitamos utilizar un multiplexor, en este caso el de densidad norte-sur, en el cual nos va a colocar que si el interruptor de emergencia, el que simula nuestro paso de un carro de emergencia, está activo, el sentido norte-sur tendrá que mostrar, en este caso, está inactivo, tendrá que mostrar lo que obtenemos del decodificador, o sea, el número de vehículos. Sin embargo, si este se llega a activar, lo que nos mostrará será en el display la letra E, la cual corresponde a este conjunto de 7 bits. Igualmente para nuestro multiplexor número 2. Para nuestro bloque número 9, llamado comparador, el código lo que hará es determinar cuál de los dos sentidos tendrá una mayor densidad de flujo vehicular. Para esto usamos en nuestro proceso las señales X y Y, correspondientes a las salidas de nuestros sumadores norte-sur y oriente-occidente. Inicialmente estos indicadores estarán inactivos y se hará la comparación de estos valores sin signo mediante la función onSignet. Si el valor de X es mayor que el valor de Y, el sentido de norte-sur estará activo. De lo contrario, para los otros dos casos, de si Y es mayor que X o Y es igual a X, se le dará prioridad al sentido de oriente-occidente. Finalmente,
nuestra salida de densidad total corresponderá al segmento 2, el cual es la salida de nuestro sumador, tanto de norte-sur como oriente-occidente, el cual nos dará el número total de vehículos. Y nuestra densidad nula estará en inactivo. Con esto aseguramos que en la FPGA este display no cause confusión. Para el funcionamiento de nuestro código tendremos en cuenta la siguiente tabla, la cual nos muestra el valor binario y decimal que tendrá por cada segmento activado para la representación, tanto de los números del 0 al 8 como de la letra E, en el caso de que se active nuestro vehículo de emergencia. Como nuestros sensores funcionan activados en cero, el código está diseñado como tal. Por ende, en este caso, podemos evidenciar que todos los sensores de densidad elevada, alta, media, baja para el sentido norte-sur y oriente-occidente van a estar activos. Por ende, en decimal podemos evidenciar el número 76, tanto norte-sur como oriente-occidente, y que la suma de estos dos nos va a dar el número 0, que si lo comparamos con nuestra tabla, el número 76 corresponde al 4, correspondiente de que hay 4 carros en norte-sur y 4 carros en oriente-occidente, y que la suma total de estos, que va a ser 0, será en total 8 vehículos, así correspondiente al valor que esperamos. De igual forma, podemos hacer las comparaciones con los demás casos. Por ejemplo, en este caso significa que nuestros 4 sensores de norte-sur están inactivos porque se nos muestra el número 1 comparado con la tabla. Y que los 4 sensores, tanto de oriente occidente, van a estar activos, evidenciados con el número 76. Por ende, nuestra salida será el número 76, que corresponde al número 4, para representarlo en nuestro display de 7 segmentos. Ahora bien, otro aspecto que nos interesa es ver qué sucede cuando se activa el vehículo de emergencia, tanto norte-sur como oriente-occidente. Para el sentido norte-sur, podemos ver que lo activamos en este caso. De igual forma, podemos iniciar cómo se nos marca el número 48, que si vemos en nuestra tabla, el número 48 corresponde a la letra E. Y podemos evidenciar el mismo caso para el sentido oriente-occidente, donde lo activamos en este lugar y podemos evidenciar el número 48 en nuestro sentido, en nuestra display de la salida de oriente-occidente, evidenciando así el correcto funcionamiento de nuestro código. A continuación se presentarán las mejoras y la fase 2 que se ha realizado del proyecto del semáforo. Entonces, primero lo que se hizo fue mejorar el cableado de nuestra maqueta y se le hizo una estructura para tapar el cableado que ya se tiene, que en este caso es mínimo. Entonces, con esto podemos tapar el cableado correspondiente. Sin embargo, en este momento vamos a mostrar así nuestra maqueta para ver que se están encendiendo nuestros sensores y ver en nuestros displays el flujo que hay en cada carril, ya sea en el norte-sur o oriente-occidente. Bueno, como mi compañero ya lo había mencionado anteriormente, este sentido sería el de norte-sur. Por ende, el display que dejamos para este caso va a ser el que se evidencia en este segmento. Podemos evidenciar cómo suman el número de carros y en en el del centro, vemos el total de ellos. De igual forma, podemos evidenciar aquí con este LED cuál de los dos sentidos tiene mayor densidad vehicular. En caso de que los dos sentidos tengan la misma densidad vehicular, se le dará prioridad al sentido oriente-occidente. Ahora podemos evidenciar la suma de los carros en total en el display del medio. Podemos ver que tenemos dos carros en el sentido norte-sur y un carro en el sentido oriente-occidente que nos va a dar un total de 3. Y así sucesivamente irá sumando hasta evidenciar la totalidad de los 8. De igual forma, se nos pedía evidenciar en caso de que existiera un carro de emergencia, en vez de darnos el número total de vehículos, nos marcará la letra E. En este caso, estos dos interruptores simularán nuestros carros de emergencia. Podemos evidenciar cómo al activarse, aparecerá la letra E para el sentido norte-sur y este para el sentido oriente-occidente. Y el sentido de números total de carros va a quedar activo totalmente. Esto se logra gracias a los multiplexores. Por último, tenemos las conclusiones, en las cuales podemos ver que la implementación del semáforo inteligente permitió comprobar cómo los sistemas digitales combinacionales pueden optimizar el flujo vehicular e identificar la densidad de tráfico en tiempo real. Segundo, que la elaboración del diagrama de bloques antes de la implementación del código VHDL facilita la comprensión del sistema, optimiza el proceso del desarrollo y garantiza la coherencia final del diseño para que éste funcione de manera correcta. En tercera conclusión, tenemos que el uso de los circuitos combinacionales como los multiplexores, decodificadores, etcétera, en la FPGA ayudan a diseñar soluciones de control de tráfico, para nuestro caso el semáforo. Y como última conclusión, tenemos que la detección de vehículos de emergencia en el diseño resalta la importancia de incluir estos sistemas en un control urbano, ya sean ciudades, digamos, como Bogotá o en nuestro caso Tunja,
para la seguridad vial y la capacidad de respuesta en situaciones críticas.